Esa fue una pregunta muy importante. Tenemos un debate entre Paulo y Emiliano Ramírez, Ramírez E y García P, que quieren saber quién de los dos es su alumno favorito. ¿Quién de los dos es mi alumno favorito? Sí, Ramírez E y García P. Y si no es ninguno de ellos, ¿qué hago? Está bien. Realmente es respuesta completamente abierta, solamente tengo dos preguntas iguales, literalmente iguales de ambos. Pablo dice, sí es cierto que Pablo era tu alumno favorito. Emiliano dice que si sigo siendo tu alumno favorito. Sí, no, ya no es mi alumno. Una contraposición. No es mi alumno, entonces ya no puede ser mi alumno favorito. Porque ya no es mi alumno, nada más por eso. Grave fallo en la formulación. Con los dos me la pasaba muy bien, la verdad. Y además tuve chance de hacer el viaje, supongo que Emiliano es es Goyo, ¿no? Sí, es que siempre nunca usaba su primer apellido. Ramírez Goyoy. Sí, no, hombre, con los dos me la pasaba muy bien. Y los dos hacían parte en la clase, hombre, y para qué se hacen los dos. Siempre se sentaban hasta atrás y hacían como que hacían. Terminaban entregando bien las cosas, eso tengo que decirlo. Bien, pero en la clase dice, no, aquí estoy en su celular, según ellos trabajando. Pero entregaban bien las cosas. Sí, hacían buenos productos. Ok, siguiente pregunta. De Ale Guetta A, otra vez. ¿Qué fue lo que más le gustó de estudiar arte? Romper mis prejuicios y darme cuenta que no tiene fin esto. Cuando yo empecé con todo esto, el arte clásico, el arte antiguo, el arte de las épocas pasadas me aburría muchísimo. Pero cuando empecé a estudiarlo y te das cuenta de lo importante que fueron ese tipo de obras en ese momento, me di cuenta que tenía que romper mis prejuicios. Entonces, y que siempre había cosas por descubrir, siempre había artistas nuevos de los cuales no había escuchado, obras de que además suponíamos cosas. Hay un documental por ahí que vi, por ejemplo, sobre Botticelli, y aunque Botticelli sí fue muy famoso en el Renacimiento y en Florencia y todo, en realidad después de eso no fue tan reconocido. Hubo unos 200, 300 años en los que nadie hablaba de él, ¿no? Como si se hablaba de Miguel Ángel y de Rafael y de la escuela que dejaron. Pero hasta que empezaron de las tortugas ninja, las pizzas y demás. Sí, claro. Grandes artistas. Todos ellos. Pues no hay una tortuga ninja que se llame Sandro, ¿verdad? Por Botticelli. Ahí está la muestra. Gran prueba. No, pero, descubrí que después de eso empezamos a revalorarlo, pues está también padrísimo. Damos por hecho que lo que se dice ahorita siempre ha existido y no es cierto. O sea, la historia del arte, como toda la historia, se está reescribiendo todo el tiempo y es lo que más me ha gustado de seguir estudiando esto. Palabra muy importante de seguir estudiando. Porque, o sea, igual yo ya lo estoy empezando a ver incluso ahora, que uno nunca deja de aprender cosas. Y estudiando jamás. Como cada quien quiera, o sea, digo, yo sé que ahorita, yo en la clase pues tiene la estructura escolar y demás, pero hay muchas formas de seguir estudiando esto. Ahorita que se puede estudiar que se abrieron muchas más plataformas de estudios en línea, la verdad he tomado muchos que ni siquiera he podido terminar por el tiempo, pero eso no significa que lo que ya recibí no me sirva. Con documentales, las mismas películas, libros, cuadernos, últimamente hay como un boom en cuestión del arte
de libros biográficos de los artistas, pero de diferente forma, o sea, no el que leas tal cual la historia, sino ya hay a manera de cómic, bien padre. Acabo de leer uno sobre Van Gogh, bueno, que de los más leídos y estudiados y demás, a manera de cómic, está padrísimo. Está bien un poco la modernización de las técnicas de los medios, ¿no? Que igual, o sea, como dice, el arte era, bueno, en general la historia, y pues en mezcla historia del arte era como mucho de leer. Era todavía un poco, pues no, sí, era o de leer o escuchar pláticas, podcasts, como por ejemplo el que grabamos, el proyecto final de historia del arte. ¿Cómo olvidarlo? Debe estar. Pero sí, qué bueno que ya se está modernizando, porque así tiene la capacidad de llegar a otras generaciones, las más jóvenes sobre todo, que pues, son mucho más difíciles de capturar, ¿no? De captar su atención. Y también ahora sí que hay una palabra que no es que sea nueva, pero que se está usando mucho ahorita, sobre todo en las redes sociales, que son los divulgadores. Los divulgadores de arte, de historia del arte, ya no son ese señor en el traje de tweed con lentes y barbita y diciendo no, siguen existiendo, siguen siendo muy interesantes, aunque a veces para muchos difíciles de acceder a ellos, pero hay muchísimos divulgadores de arte y de cultura y de historia, pues, en general. En Twitter, por ejemplo, ¿no? Que es la red social que yo más uso. Los mismos podcasts y YouTube y todo eso, pues, son las nuevas formas que le quitaron todo ese halo de intelectualismo y de superioridad a los que se dedicaban a esto, y que acercan a la gente, y que no se trata de hacerla chafa ni de hacerla corriente, solamente de hacerla más accesible, y no tener que ser el erudito y hablar perfecto para hablar de estos temas, ¿no? Sí, es muy bueno que ya se está modernizando. O sea, es el paso que tenía que seguir para que no fuera a quedar en como plática de eso, de que es algo como que nada más intelectuales, o que es algo como muy complejo, porque básicamente es el papel del divulgador, ¿no? Hacer de algo que se cree inaccesible a algo completamente digerible, ¿no? Ok, siguiente pregunta, igual de Geta. Que más le vale estarse dedicando a algo de eso, que iba a estudiar algo relacionado con eso. De hecho, hay una pregunta con respecto a eso más adelante, de ella misma. Pero ahorita la que dice es: ¿cuál es su obra / pintura favorita de todas? Sí. Pregunta difícil, ¿eh? Sí. Parecería simple, pero... No, para nada. No sé si pudiera elegir una. Una. Porque son tan diversas que tienen todas algo que decirme, que es al final de cuentas, o algo que provocarme. Si pudiera hablar como de una, aunque no es la más, pero sí de las favoritas, más que una obra, es un conjunto de obras, y son las pinturas que hizo Mark Rothko, pintor del expresionismo abstracto, pues el movimiento como se le llamó, que son las que están en la que se conoce como la Capilla Rothko en Houston, en Texas. Y me atrevería a decir que esa es no la favorita, pero una de las más importantes para mí, porque me hizo ir a Houston nada más a verlas. O sea, incluso en mi familia, wow. Con mi familia y mis hijos nos fuimos hace creo que 4 años o 3 años de vacaciones para allá, con el pretexto de llegar ahí. Le llamamos la peregrinación a la Capilla Rothko, porque pues es una capilla, ¿no? Entonces
podría ser que eso, aunque bueno, es la que hay muchísimas. Si fuera una por corriente artística. No sé, pues hay muchas. Por ejemplo, del mismo expresionismo abstracto, Jackson Pollock me gusta mucho. Si nos fuéramos más para atrás, por ejemplo, del Renacimiento, del Renacimiento, pues la Capilla Sixtina es impresionante, pero justo porque puedes verlo de todo, ¿no? El techo, la pared, las paredes, pues, en general, pues de que hay muchísimos artistas. Sí, pero algo de las más icónicas de arte en general, o sea, es sumamente completo. Te puede decir que es como toda la experiencia, porque no nomás está eso, sino que el recorrido que haces en los museos de Vaticanos, o que hay al lado en la Basílica de San Pedro también, pues la misma basílica, la plaza afuera de San Pedro, la Piedad que está también del Miguel Ángel ahí en la basílica, es como complicado. Pero si te puedo decir una es esa, aunque por ejemplo de mis artistas favoritos, que sí es Rothko, es el francés Yves Klein, que también es como artista conceptual, pues, que hace pinturas monocromáticas usando principalmente el color azul, un azul que le llaman ultramarino, que él se dice que él inventó. El trabajo de él y la vida de él me gusta mucho, aunque no hay una obra específica de él que me guste, ¿no? Más que otra. Creo que de esta última que comenta del pinturas azul monocromático, bueno, me imagino que es que sí, pero hay una de como esta, bueno, o esa misma en el MoMA, ¿no? Sí. Quiero recordar. Había una de él en el MoMA. Que sí, recuerdo que cuando nos dimos el tour por ahí, vimos una pintura así completamente, dijimos... Sí. O sea, un lienzo, pues, sí, bastante grandecito, puro azul. Es así como de, ¿qué hace esto aquí? Pues es de él, justamente. Como de, interesante, abstracto. Sí, pues más que abstracto. Sí, o sea, al menos bueno, en mi caso, que a mí personalmente, pues lo que vienen siendo las pinturas no me transmiten mucho. A mí, por ejemplo, me transmite más la música. Es como pues, el tipo de arte que más fácil me llega. Entonces, sí, yo que pues realmente no soy muy afín a apreciar, sobre todo esas corrientes un poco más, esos estilos un poco más, abstractos, complejos. Y es curioso, Pablo, que digas eso, porque aunque yo sé que te gusta la música y casi me imagino que el 80%, 90% de la música que te gusta está letrada o sea, se canta algo. Rayos, cierto. No hay nada más abstracto que la música. O sea, la música es de las artes más abstractas realmente, que hay, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo? Sí. Lo que provoca una pintura abstracta busca provocar a cierto punto lo mismo que te provoca una música. Claro, la música en general nos llega y estamos tan acostumbrados a ella, en las películas, en las series, ¿no? Ya sabemos qué instrumento y qué tipo de notas provocan que te dé miedo, que te pongan melancólico, que sabes que ya se van a besar, o que digas, ay, alguien me va a asustar, ¿no? O sea, es lo que hace el arte, o sea, y una pintura abstracta busca eso. Tal vez requiere un poquito más de tiempo, no sé, pero es curioso que digas, porque creo que sí, y estoy totalmente de acuerdo. La música parece que es de lo más accesible. Sí, casi toda la música tiene letra pero te aseguro que en muchos casos, ya si te pones a pensar, te gusta la música por la música y no por lo que las canciones digan en general. No que no sea así, ¿no? Pero es un tema interesante porque realmente la música no es más que perturbaciones de las moléculas del aire. O sea, son onditas que chocan con el aire y eso es lo que nos termina llegando.
y la variedad de sonidos que se puede hacer a partir de eso es impresionante. Aparte conjugado con la habilidad que tiene el humano para el lenguaje y para emitir mensajes, igual con combinaciones de tonos, como dice, para hacerte sentir una emoción en específico, de palabras para ponerte en algún contexto. Es muy interesante, la verdad. También platicando con mi mamá, y ahorita creo que está por acá atrás escuchándome, dice que si la humanidad se reiniciara, o sea, si tuviera que empezar desde cero todo otra vez, lo primero que se tendría que inventar es la música, por todo lo que representa en el sentido comunitario del ser humano. ¿Te acuerdas del documental que vimos al principio del semestre del arte, de dónde venían las imágenes? ¿Sí te acuerdas? Sí. Ahí se hablaba de la música y la idea que estaba en torno a ese documental, que era el de The Day the Pictures Were Born, de la BBC. Si te acuerdas, todo como se juntaba o se reducía a la cuestión de los ritos. La música es básica para los ritos y por eso es tan necesaria. Como creo todo lo demás, sí, o sea, obviamente en su momento fue para... Es básica, ¿no? Sí, o sea, en su momento se usaba para ambientarte en el rito, o sea, como elevarte a ese plano de comunión espiritual, de rito, o sea, rito X, que se estuviera haciendo una tribu, pero traducido al mundo actual, creo que, o sea, pueden pensar, estás con tus amigos, ¿qué es lo que siempre hay? Sí, claro, pues es la música y un sonidito es acá crear el espacio y el ambiente para ambientarte, entrar en ese mood si quieres entrar con tus amigos. Así incluso es. Por la música las selecciones dependiendo del ambiente que quieres crear. Claro, o sea, si no es lo mismo ponerte acá un jazz o ponerte un reggaetón. Porque provocan cosas diferentes y el ambiente que estás buscando es diferente. Exacto. Es todo muy dependiendo del caso, dependiendo de lo que busques. Y es la diversidad que tiene, por ejemplo, la música. La diversidad que tiene un conjunto de notas, de ondas de sonido. Pues sí, pero si te fijas, no, o sea, ahora sí que no se han inventado nuevas notas, y con esas que ya existen o que se fijaron, se crea toda la música que conoces, toda. Desde la que hizo Beethoven hasta la que absolutamente hace toda. Arjona, Yatra. Sí, está padre eso. Es completamente impresionante la versatilidad. Pero esa explicación científica que diste de la música, pues también aplica para las artes visuales, o sea, a final de cuentas es la luz rebotando y las ondas llegando a nuestros ojos, dependiendo del material que uses, y todo se provocan efectos visuales que a partir de eso se genera todo lo que conocemos, todo lo que vemos, pues. En el caso del color, eso de la reflexión de ondas, creo que a lo mejor muchos no están conscientes de eso. Los que sí, pues sabrán que es algo muy interesante, pero algo no es de un color porque tenga ese color, sino porque rebota todos los colores menos ese. O sea, es raro. O sea, las hojas no son verdes porque sean de color verde, sino porque rebotan todos los colores menos el verde. Creo. Algo así va la explicación, pero a lo mejor me estoy equivocando porque no lo tengo así bien investigado en este momento, pero algo así va el concepto y es interesante. Te cambia un poco la manera de ver las cosas. Pues igual que la música, ¿no? Depende del receptor de eso, cómo percibe las cosas, cómo le llegan las cosas.